¿Sabía usted que la caries dental es la enfermedad crónica más común del mundo y aún así muchas personas desconocen de realmente cómo se forma? En el día de hoy te voy a estar explicando qué es realmente esta enfermedad bucodental, cómo se forma, los diferentes tipos y más informaciones y detalles que puedes conocer si sigues viendo este video. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su canal de odontología. Por acá los saluda el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video. Ven el set un poco diferente porque sí, grabándoles este video estoy en apagón, no hay fluido eléctrico en mi vecindario, en la zona que me rodea, pero eso no nos detiene para crearles contenido bucodental y para que sigan aprendiendo un poco más de este maravilloso mundo de la odontología. Primero, ya, sin más preámbulos, vamos a definir realmente qué es la caries dental. Esta, para que ya se lo aprendan en su chip y tomen nota, es una enfermedad infecciosa. Sí, como bien están escuchando, que al ser progresiva va destruyendo y debilitando los tejidos del diente. Esto ocurre cuando las bacterias de la boca se alimentan de los azúcares que usted ingiere durante su alimentación y producen ácidos que debilitan el esmalte dental. Esmalte que viene siendo el primer tejido dentario de los dientes que usted posee. Con el tiempo, si esta enfermedad no se atiende lo antes posible, esta caries puede avanzar de esmalte a pulpa, pasando por otro tejido intermedio a estos dos que les acabo de mencionar, que es la dentina, causando dolor, ese dolor de muela que usted tiene, que es, vaya, es algo indescriptible, inflamación y hasta pérdida del diente. Próxima interrogante a responder con la caries dental. ¿Realmente cómo se forma? Bueno, ya les estuve mencionando un elemento en la parte de su definición: los azúcares, o más bien de forma general los restos de comida. Es por eso que mayormente las personas que les gustan mucho los caramelos, los dulces, los cakes, comer cosas con harinas, pizzas, son más propensos a presentar caries dental que otras personas que, digamos, mantengan una dieta un tanto más saludable y balanceada. Número 2, las bacterias que se encuentran en la boca. También lo mencionamos en la definición anterior, ¿ok? Que esto también se puede producir producto a la placa dentobacteriana, que de ella vamos a estar hablando en próximos videos, pero a medida que usted no se cepille bien, ese alimento que les acabo de mencionar en el primer puesto comienza a acumularse y a formarse una placa dentobacteriana que con el pasar del tiempo evoluciona a lo que conocemos como sarro, una placa dentobacteriana más endurecida, más compacta. Si eso permanece con mayor frecuencia dentro de su boca, es propiciante de que conlleve aparecer a enfermedades bucodentales, como es el caso de la caries, y otras que veremos en otros videos, como la gingivitis y la periodontitis. También tenemos la producción de ácidos, la desmineralización del esmalte y la formación de agujero o cavidad, que esto ya está un poco más relacionado con el tema de las fisuras, que de cierta forma estas fisuras, entre otros detalles, conforman la anatomía del diente, y esas fisuras pueden evolucionar hasta convertirse en una cavidad y posteriormente en una caries dental, cosa que no pasa siempre, pero puede llegar a suceder. Importante, todo este proceso puede ocurrir en cuestión de semanas si no se tiene una correcta higiene bucal. Por eso yo, de matraquilloso, siempre voy a decirles en todos los videos que nunca olviden cepillarse correctamente las 4 veces al día, con movimientos de la encía al diente para barrer todos esos restos de alimentos, toda esa placa dentobacteriana, y así evitar que sus dientes tengan caries, ¿ok? Vamos a definir ahora como que los tipos de caries dental. Bueno, ya saben que un factor importante para dialogar sobre esto, como bien les vengo mencionando a inicios del video, es el tema de los tejidos dentarios, y aquí pueden tomar nota también para conocer un poco más de la anatomía de sus dientes, ya que están formados por tejidos. Sí, a pesar de que usted vea esos dientes duros, son tejidos, aunque usted no lo crea, que están distribuidos por el primero, que es el esmalte, que es el que comúnmente usted ve si se ve los dientes al espejo, la dentina, que está por debajo del esmalte, la pulpa, que es donde se concentra lo que usted conoce mayormente como el nervio del diente, y otra parte de la anatomía del diente, que es la raíz, la parte radicular, que es la que de una forma u otra también contribuye al sostén del diente dentro del aparato masticatorio. Pero bueno, eso creo que también es tema de debate para otro video. Así vamos a estar definiendo como que los tipos de caries. Primero está la caries de esmalte, que viene siendo como una caries inicial, una caries que todavía no se ha formado del todo, y todo en esta vida, no solo dentro del ámbito bucal o dentro del ámbito saludable de forma general, mientras pueda prevenirse lo antes posible,
puede llegar a una mejor solución. Por eso también juega un papel fundamental otra de las clasificaciones de la caries dental, que es el proceso de avance, ya que puede ser aguda o crónica. Cuando estamos hablando de aguda, y para no desvirtuarme del tema, es una caries que va a un proceso un poco más retardado, pero la crónica, debido a todos los factores que acabamos de mencionar, puede contribuir a que básicamente en cuestiones de semanas, como les mencioné anteriormente, ya esté formada la caries dental y avanzando a otro tipo, a un lugar más profundo, como el segundo tipo de caries, que es la caries de dentina. Esta caries de dentinas, ya como bien lo dice su nombre y como bien les estoy explicando, avanzó el primer tejido inicial, el esmalte, y está en la dentina, y ahí como que usted comienza a sentir su ligero dolorcito, Entonces, de ahí pasamos al tercer tipo, que es cuando ya la caries llega a la pulpa, la caries pulpar. Ahí se podrán imaginar que el dolor es insoportable. Existen otros tipos de caries, básicamente, pero les estoy tratando de decir de la forma más entendible, porque si me pongo aquí, como siempre digo, a hablar de términos odontológicos, solo me van a entender los odontólogos que vean el video. Y de ahí pasamos a otros tipos de caries, como la caries radicular. Sí, en la raíz también se pueden formar caries, o las caries recurrentes, que se pueden formar alrededor de restauraciones antiguas. También son muy peligrosas y también hay que tratarlas lo antes posible. Y eso es como un pequeño resumen, porque existen otras tantas clasificaciones de la caries dental que, bueno, creo que no es necesario profundizar tanto sobre eso. Lo que sí es importante que usted conozca los factores que de una forma u otra contribuyen a aumentar el riesgo de la caries dental en sus dientes. Como bien vengo mencionando desde que empezó el video, el aumento o el excesivo consumo de azúcares. También el fumar, la boca seca, no acudir con la peridiosidad, espero que haya dicho bien esa palabra, o la frecuencia necesaria al odontólogo para que le hagan un chequeo periódico y siempre estén como que al margen de toda su salud bucodental. Y la falta de flúor, que bueno, creo que ahí juega un papel fundamental el uso de auxiliares dentales, como es el caso de los enjuagatorios bucales y todas esas cosas que también vamos a estar debatiendo en próximos videos. Por lo que, ¿cómo evitar la caries dental? Lo más importante, su correcto cepillado las 4 veces del día, después de cada comida y alrededor de 2 minutos, con movimientos de la encía al diente en cada una de las arcadas, en cada uno de los cuadrantes. Eso ya lo tenemos bien fijado, Es una notica que vamos a estar fijando ahí en todos los videos, básicamente. También el hecho de evitar este consumo excesivo de azúcares, porque los azúcares básicamente son como que el terror de los dientes, precisamente por todo lo que venimos abordando en estos minutos. El uso de auxiliares dentales, como les acabo de mencionar, los enjuagatorios bucales, el hilo dental, importante para ayudar a remover esos restos de alimentos que quizás tras el cepillado no fueron eliminados. Mantener una buena saliva, que esto guarda más relación con el tema de tomar abundante agua, mantenerte hidratado, y las visitas a el odontólogo. Yo creo que esto es como que también un factor importante para que usted tenga sus dientes sanos y pueda sonreír sin ningún tipo de problema, sin ningún faltante, y no llegar a cuestiones más agravadas que pienso que otro tipo de contenido que vamos a estar compartiendo en este espacio son como que casos, ¿saben?, de la vida real ante situaciones odontológicas, por qué llegó a la consulta, y pienso que eso va a ser como ejemplos para sentar las bases, para hablarles un poco más de todo lo que usted puede llegar a vivir innecesariamente y puede tratar de evitar si ve estos videos donde presentamos este tipo de casos. Así que manito arriba con todas esas ideas y todos esos proyectos que queremos llevar a cabo en este canal. Así que de esta manera me estoy despidiendo. Aquí muy feliz de compartirles un nuevo video. Estoy súper emocionado con este proyecto, aunque ustedes no lo crean, y creo que fue como que lo primero que dije en el primer video que les subí. Así que nada, dejen su me gusta, compartan el video con un amigo, y más para aquellos que todavía no tienen ese conocimiento odontológico de qué es la caries dental, cómo tratarla, cómo evitarla. Dejen sus opiniones en la parte de los comentarios, qué otros términos, qué otras ideas, qué otras dudas odontológicas quisieran que les respondiera en próximos videos. Hypeenlo de ser posible y suscríbanse, importante, suscríbanse y activen la campanita, porque así es la mejor forma de enterarse cuando subimos nuevo video. Tenemos como que un poco
de controversia y de cierta forma un poco de locura a la hora de publicar los videos. Por eso de momento no tenemos como que días fijos, horarios fijos, simplemente es cuando se nos dé la oportunidad. Y bueno, cuando eso pueda suceder, tener un horario fijo, yo se los mantengo informados por acá. Los quiero un montón. Nos vemos hasta el próximo video y hasta entonces no olvides cepillarte correctamente las 4 veces al día. Hasta pronto.